Buenos días, obstetras. Buenos días, obstetras en formación. Nosotras somos el grupo número 3, conformado por Mayra Silva, Stephanie Vilches, Keini Castillo y quien les habla, Flavia Luján. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual es Factores de riesgo de placenta previa en gestantes de Perú. Antes de continuar con la presentación de nuestro trabajo de investigación, tenemos nuestro índice, el cual está conformado por 9 puntos. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema, el cual va a estar conformado en 2 partes. En la primera parte vamos a encontrar la descripción del problema y nosotros hemos colocado que la placenta previa es considerada uno de los factores de riesgo que tiene más posibilidad de desencadenar una hemorragia posparto. Además, puede causar la morbilidad y mortalidad tanto en la madre como en el recién nacido, y esta se encuentra dentro de las patologías obstétricas poco frecuentes. También se caracteriza por la inserción total o parcial de la placenta en el segmento uterino inferior, es decir, consiste en el recubrimiento total o parcial del orificio interno del cuello uterino ocasionado por la superposición de la placenta. Además, al suscitarse ello, puede llegar a ocluir parcial o totalmente el orificio cervical interno, ya que de tal modo va a obstruir el paso del feto durante el parto, y esta situación va a ocasionar que la gestante no pueda tener un parto vaginal seguro, y lo cual el parto va a ser concluido por una cesárea. Como es de conocimiento, existen 3 tipos de placenta previa. Entre ellas se encuentran la total, parcial y marginal. Esta patología se puede dar a partir de las 20 semanas de gestación y en la mayoría de los casos se logra un diagnóstico temprano durante el embarazo a través de una ecografía durante los controles prenatales respectivos. Sin embargo, en otros casos pueden identificarse cuando una gestante pasa por emergencia por un sangrado vaginal indoloro durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. La causa de la placenta previa actualmente es desconocida, sin embargo, se pueden relacionar a algún daño endometrial y cicatrización uterina. Además, se conoce que los factores de riesgo pueden ser la edad materna avanzada, la multiparidad, consumo de cocaína, tabaquismo, tecnología de reproducción asistida, legrados uterinos previos y antecedentes de cesárea. Es de suma importancia reconocer que la presencia de placenta previa también puede aumentar el riesgo de la mujer para el espectro de la placenta acreta, siendo más probable que se produzca una hemorragia posparto no controlada, misma que puede llegar a requerir una transfusión de sangre, una histerectomía, ingreso a la UCI, incluso la muerte. Por último, podemos observar que hay un aumento de 3 a 4 veces en la tasa de mortalidad y morbilidad neonatal con placenta previa, principalmente por parto prematuro, ya que en la mayoría de los casos este posee un bajo peso al nacer, puntajes de Apgar bajos y mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Por otro lado, dentro del pronóstico materno observamos que alrededor del 90% de los casos de placenta previa se resuelven durante el parto, en los que se encontraron que las mujeres con placentas anteriores tienen peores factores de pronóstico y tienen más probabilidades de tener una pérdida masiva de sangre y mayores tasas de histerectomía en comparación con cualquier otra situación. En el resultado secundario es que la placenta se adhiere a una incisión uterina anterior que causa paz y una incisión que atraviesa la placenta. Como segundo punto tenemos nuestra formulación del problema, el cual es cuáles son los factores de riesgo de placenta previa en gestantes del Perú. En nuestro segundo punto vamos a encontrar nuestros objetivos, el cual también van a estar divididos en 2 partes.
La primera parte es nuestro objetivo general, el cual es identificar cuáles son los factores de riesgo de placenta previa en gestantes en el Perú, y nuestros objetivos específicos son identificar las complicaciones más frecuentes en la placenta previa en gestantes en el Perú y determinar las características demográficas de las gestantes con placenta previa en el Perú. Mi nombre es Stephanie Vilches y el día de hoy les voy a hablar acerca de la justificación. Nuestro estudio habla de factores de riesgo en mujeres embarazadas con diagnóstico de placenta previa. A la vez que con vosotros información conocemos que la placenta previa es una condición en la que el tejido placentario se implanta en el segmento uterino inferior, cubriéndolo en su totalidad o en parte. La placenta previa representa lo que es el 20% de los casos de sangrado en lo que es el segundo trimestre y da como resultado una alta morbilidad y mortalidad materna y fetal. En lo que es a nivel mundial, su prevalencia es algo difícil de determinar, aunque las estadísticas sugieren una mayor probabilidad debido al aborto temprano, del embarazo, la cesárea, la edad materna y las tecnologías de reproducción asistida. El sangrado materno es la principal causa de muerte materna en lo que es nuestro país, que es Perú, que representa un 21,9% según los datos epidemiológicos. Se han reportado 6 que vendrían a representar un 3,9% muertes maternas directas por lo que es el sangrado de placenta previa según el MINSA en el año 2017. Por lo tanto, existe la necesidad de un estudio de factores de riesgo en mujeres embarazadas con diagnóstico de placenta previa. A la vez que como obstetra esa información, conocemos que la placenta previa es una condición que dará como resultado una cesárea. Las estadísticas de las cesáreas están en aumento, siendo el porcentaje representado por 4,9%. Por lo que es necesario lo que es identificar los factores de riesgo de la placenta previa en gestantes, para también así contribuir la identificación precozmente de lo que son sus patologías. Ahora tenemos lo que es el marco teórico y tenemos lo que son antecedentes internacionales y nacionales. En cada una de ellas son 5 antecedentes internacionales y nacionales. El primer antecedente internacional es de Sencoro en Tanzania en el año 2017 en su estudio titulado Frequency Risk Factors and Adverse Fetal-Maternal Outcome of Placenta Previa in Northern Tanzania. Su objetivo fue identificar la frecuencia de lo que son los factores de riesgo y complicaciones fetomaternas de la placenta previa en lo que viene a ser Tanzania. Para la investigación se realizó un estudio retrospectivo. La población de estudio fue de 47.686 personas, en el cual se incluían 270 pacientes con diagnóstico de placenta previa y 47.416 sin diagnóstico. Se estudiaron lo que vienen a ser intervalos de confianza del 95% de los posibles factores de riesgo, llegando a la conclusión de que se identificaron diferentes factores de riesgo independientes. Luego, como segundo antecedente, tenemos alumna IPCAL y AFTAB en Pakistán en el año 2015 en su trabajo titulado Associated Risk Factors Placenta Previa a Match Case Control Study, realizado en el hospital de Jinnah en Pakistán en el año 2015, siendo su objetivo conocer los factores asociados con placenta previa y su contribución en la causa de la misma. Se realizó un estudio de casos y controles en el cual se obtuvieron como muestra de estudio 30 casos y 60 controles. Se recolectaron datos provenientes de las historias clínicas mediante el uso de lo que es un cuestionario y se almacenaron en el paquete estadístico, obteniendo como resultado que los factores significativamente asociados con placenta previa fueron antecedentes de placenta previa, antecedentes de AMEU y o legrado, antecedentes de abortos, edad materna, antecedente de cesárea previa, antecedente de dilatación y curetaje. Y se puede concluir que la edad materna, cesárea previa, dilatación y curetaje, antecedentes de abortos fueron factores asociados significativamente con lo que viene a ser placenta previa. Como tercer estudio tenemos que Mahed de Pakistán en el año 2015 en su estudio descriptivo Frequency of Placenta Previa in Previously Scared and No Scared Uterines en PAC Edit Med
en Pakistán en el año 2015 con un objetivo de determinar la frecuencia de placenta previa en pacientes que acuden a una unidad de leucemia en tercer nivel de atención con útero previamente cicatrizado y sin cicatriz. Se realiza una encuesta transversal durante 12 meses, es decir, desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del presente año. En el Hospital Lady Willingdon, Lahore, se adoptó una técnica de muestreo no probabilístico con propósito para el enrolamiento de los casos de placenta previa. Y también aquí se puede concluir que se encontró una frecuencia significativamente mayor de placenta previa entre los pacientes que acudieron a un hospital de atención terciaria con útero previamente cicatrizado. Como cuarto tenemos a Mustafa El-Basir Wadat y Ibrahim de Al-Mafraq en el año 2017 en su trabajo titulado Placenta Previa in Nehran University Hospital Incidence and Risk Factors, con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo y de incidencia de población. Se diseñó un método descriptivo transversal de un año de estudio retrospectivo y un año prospectivo, desde abril de 2014 hasta abril del año 2016, concluyendo que la incidencia de placenta previa en el hospital fue alta en comparación a otras regiones de Arabia Saudita, y la mayoría de datos internacionales y la placenta previa y antecedentes de cesárea fueron los factores de riesgo significativo para lo que viene a ser una placenta previa. Y por último tenemos a Sobeiri y Genavi de Estados Unidos en el año 2017. En su estudio titulado Smoking and Placenta Previa, a Meta-Analysis, realizado en el año 2016, con el objetivo de encontrar una asociación entre fumar durante el embarazo y lo que viene a ser también placenta previa. Utilizando como método de un metaanálisis, buscaron información en las bases de datos electrónicos, como PubMed, Web of Science y Scopus, hasta el mes de junio del 2015. Utilizando una prueba de Q-test y la estadística para identificar la similitud de los estudios. Encontraron como resultados que el riesgo de presentar esta complicación en comparación con mujeres no fumadoras fue elevado. Y se puede concluir que fumar durante el embarazo puede considerar un factor predictivo de placenta previa. Ahora pasamos a lo que son antecedentes nacionales. Tenemos como primer artículo guisado en el año 2015. Todos obviamente son de Perú, en su tesis titulada Prevalencia de factores de riesgo en gestantes con placenta previa, en el periodo enero-septiembre del año 2015, realizado en un hospital nacional de Lima. En el año 2015 tuvo como objetivo identificar dichos factores. Un estudio descriptivo retrospectivo y transversal con una población de estudio de 46 casos con diagnóstico de placenta previa confirmados mediante ecografía en el segundo y o tercer trimestre. Utilizando una ficha de datos para la recolección de información, encontró que el grupo etario más afectado fueron lo que son mujeres añosas, con un 54,3%, la multiparidad con un 63% y cirugía preuterina tuvo un 71,7%. Siendo esas últimas con el legrado uterino con 28,3%, cesárea más legrado uterino 21,7%, seguido de cesárea con un 19,6%. Y se puede concluir que la mayoría de pacientes en el estudio presentaba por lo menos un factor de los riesgos ya mencionados de placenta previa. Luego tenemos como segundo a Puicón en el año 2021 en su tesis titulada Placenta previa y número de cesáreas como factores de riesgo para la placenta acreta. Se realizó un estudio en el hospital regional docente de Trujillo. La muestra fue de 142 casos de las historias clínicas de las pacientes atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia de dicho hospital, 71% asignadas para los casos y 71% para los controles. La edad materna avanzada predominó un 58% en el grupo de casos frente a un 24% del grupo de controles. La gravidez a partir de 3 gestantes fueron de 77% en los casos y 49% en los controles. La presencia de legrados en el grupo de casos y controles fue de 24% y 11% respectivamente. Los abortos tuvieron mayor presencia en el grupo de casos, un aborto 37% y 2 abortos 13%, frente al grupo de controles con un porcentaje de 21 y 6% para 1 y 2 abortos respectivamente.
Luego, como tercer artículo, tenemos a Bolet en el año 2014, en su tesis titulada Estudio ecográfico de la placenta previa en gestantes, realizado en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, en lo que viene a ser Abancay, Apurímac. Tuvo como objetivo identificar las características clínico-epidemiológicas y el tipo de placenta previa. La muestra se realizó a 40 gestantes que cumplían con criterios de inclusión. Utilizó como instrumento una ficha recolección de datos utilizando las historias clínicas y ecográficas, obteniendo como resultado que el 62% se encontraban entre las edades de 18 a 29 años. Un 32,5% presentaron antecedentes de embarazos previos, un 15% antecedentes de cesárea previa, un 17,5% antecedentes de abortos, 10% presentaron placenta previa total, 35% placenta previa parcial, 32,5% placenta previa marginal y un 22,5% placenta previa de inserción baja. Se puede concluir que el mayor porcentaje de presentación fue lo que viene a ser placenta previa parcial, mientras que los antecedentes de embarazos previos y cesáreas previas tuvieron una incidencia significativa. Como corro tenemos a Lazo en su tesis titulada Factores que influyen en la placenta previa en gestantes diagnosticadas mediante ecografía. Eso se realizó en el Hospital de Apoyo Llave Collao en Puno. En el periodo de enero a abril en el 2015, tuvo como objetivo determinar las variables clínicas y epidemiológicas de las pacientes que tenían el diagnóstico de lo que viene a ser placenta previa. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 18 casos de placenta previa comprobados por ultrasonografía y la recolección de datos se realizó mediante el 13 uso de ficha de recolección de datos provenientes de historias clínicas. Se obtuvo como resultado que la incidencia acumulada fue de 0,65%. El grupo etario con mayor porcentaje fueron gestantes de 30 a 45 años, 71% de casos. Y se puede también aquí concluir que la edad materna antecedente de placenta previa de grados uterinos previos presentaron una asociación significativa con el desarrollo de lo que viene a ser placenta previa. Y por último tenemos a Álvarez en el año 2015 en su tesis titulada Factores que influyen en la ocurrencia de placenta previa realizada en el Hospital Mongué Medrano en Juliaca, Puno, de septiembre a diciembre del año 2015. Se realizó un estudio descriptivo. La muestra de estudio estuvo conformada por 42 gestantes con diagnóstico de placenta previa por ultrasonografía, utilizando ficha de recolección de datos provenientes de lo que vienen a ser historias clínicas. Y se encontró como resultado que el 10% son placenta previas marginales, 28% son parciales, 62% son completas, y también la edad materna mayor a 35 estuvo presente con un 77% de casos. En hábitos nocivos, un 10%, multiparidad 83% respecto a los antecedentes obstétricos, antecedentes de placenta previa un 11%, antecedentes de aborto un 51% y cesáreas previas un 37%. Y se puede concluir también que los factores obstétricos como antecedentes de aborto, edad materna mayor a 35 años y cesáreas previas son los factores de riesgo que están más relacionados con el desarrollo de placenta previa. Definición. Un sangrado se puede presentar en cualquier momento durante el embarazo. La placenta previa puede provocar sangrado en un embarazo avanzado. Esto quiere decir que es después de las 20 semanas aproximadamente. El sangrado en una embarazada con placenta previa se da en etapa avanzada, es decir, luego de la semana 20. Esto se da debido a que la placenta se sitúa acerca del orificio del cuello uterino o sobre. Etiología. En etiología tenemos los que son factores tubulares y factores maternos. En factores tubulares, el retraso en la maduración de los blastocitos, los cuales podrían considerarse implantación en las zonas bajas del útero. Y los factores maternos, podemos encontrar las malformaciones congénitas presentes en el útero, la edad materna, la multiparidad, el tabaquismo, raza, además de sospecha que las alteraciones endometriales debidas a cicatrices por embarazos previos. En fisiopatología tenemos endometrio, musculatura y cordón. El endometrio de menor grosor que determina una decidua más delgada y con menor vasculatura, por lo que la placenta tiende a ser más extendida, aplanada e irregular, con escaso desarrollo de tabiques entre cotiledones. En musculatura, menos fibras musculares en relación al segmento superior y con mayor cantidad de fibras colágenas, lo que hace distensible, pero con menos potencia para colapsar vasos. Y en cordón, por la atrofia de cotiledones secundario al desarrollo insuficiente de decidua. Es frecuente la inserción betamentosa del cordón.
Bueno, mi nombre es Mayra Silva y continuaré explicando un poco acerca de la metodología. Nuestra presente investigación se realizó teniendo un enfoque sistémico. Dentro de este se utilizaron técnicas y herramientas que permitieron profundizar los factores asociados a la problemática planteada, teniendo en consideración los siguientes criterios de exclusión e inclusión. Como podemos observar a continuación, usamos los siguientes 3 criterios de exclusión. Gestantes con edad gestacional menor a 14 semanas, gestantes que no tienen antecedentes por parto cesárea y gestantes menores de 35 años. Luego tenemos los criterios de inclusión. En este caso tenemos gestantes con edad gestacional mayor a 14 semanas, gestantes con antecedentes de parto por cesárea y gestantes mayores de 35 años, ya que en estos grupos son que se presentan la mayoría de casos de placenta previa. Bueno, posterior a aplicar la metodología antes mencionada, nosotros obtuvimos los siguientes resultados. Estos los hemos dividido en 2 grandes grupos. El primero, investigaciones internacionales, que es el que voy a explicar en este momento. Nosotros escogimos 5 artículos para poder evidenciar los resultados que nos ayuden a entender más a fondo nuestra problemática y el motivo por el cual esta afecta a nuestras gestantes, y además de cómo poder evitar las complicaciones en la gestación. Para eso nosotros planteamos 5 variables que coinciden con los 5 artículos que elegimos. La primera variable viene a ser el artículo Frequency Risk Factors en el 2017 por Cencoro. Nuestra variable número 2, Associated Risk Factor of Placenta Previa and Managed Case Control Study en el 2015 por Lubna y Aftab. Y nuestra variable 3, Frequency of Placenta Previa in Previously Scarred and Non-Scarred Uterus en el 2015 por Mathead. Nuestra variable número 4, Placenta Previa in Naim University Hospital, Insights and Risk Factors en el 2017 por Mustafa, Waddat, Ibrahim. Y nuestra variable número 5, que es Smoking and Placenta Previa and Meta-Analysis en el 2017 por Soberi y Genavi. Nosotros planteamos nuestras 5 variables en la primera fila de la siguiente tabla que también pueden observar, que vendría a obtener, a hacer las investigaciones internacionales. Nuestra segunda fila vendría a ser nuestro primer criterio, que vendría a ser gestantes de más de 14 semanas. La segunda fila es nuestro segundo criterio, que viene a ser gestantes de parto por cesárea. Y nuestra tercera fila, que viene a ser gestantes mayores de 35 años. Nosotros sobre estos criterios hemos leído y analizado cada artículo para poder ver cuáles coinciden con cada uno de estos. Nosotros, posterior a la lectura y al análisis de nuestra variable número 1, pudimos reconocer que cumple con el primer criterio. En nuestra variable 2 pudimos observar que cumple con el primer y segundo criterio, en nuestra variable 3 con el segundo y tercer criterio, nuestra variable 4 solo con el segundo criterio y nuestra variable 5 que solo vendría a cumplir con el tercer criterio. Bueno, y por otro lado tenemos los resultados nacionales. Para esto nosotros aplicamos la misma metodología y también definiremos sus 5 variables. En este caso, nuestra primera variable fue el artículo Prevalencia de factores de riesgo en gestantes con placenta previa en el periodo de enero a septiembre en el 2015. Esto fue por Guisado. La variable 2 es placenta previa y número de cesáreas como factores de riesgo para la placenta creta. Esto en el 2015 por Puicom. Nuestra variable 3, estudio ecográfico de la placenta previa en gestantes. Esto fue en el 2014 por Boyet. Nuestra variable 4, factores de riesgo que influyen la placenta previa en gestantes diagnosticadas mediante ecografía en 2015 por Lazo. Nuestra variable número 5, factores que influyen en la ocurrencia de placenta previa. Esto fue en el 2015 por Álvarez. Al igual que en los internacionales, nosotros planteamos la siguiente tabla con los mismos criterios de exclusión. Y nosotros podemos observar que nuestra variable número 1 cumple con los 3 criterios. Nuestra variable número 2 solamente con el segundo y tercer criterio. Nuestra variable 3 solo con el segundo criterio. Nuestra variable 4 solamente con el tercer criterio. Nuestra variable 5 solamente con el segundo y tercer criterio. Como conclusión, nosotros hemos puesto que posteriormente al desarrollo de nuestra investigación, hemos podido comprender acerca de diferentes factores de riesgo de placenta previa en gestantes de nuestro Perú, ya que durante el desarrollo de nuestra investigación
hemos observado los factores ovulares, que son aquellos que interfieren al momento de la concepción. Factores maternos, que son aquellos que presentes en la fisiología de la madre, y factores ambientales, que son aquellos presentes en el entorno de la gestante. Bueno, al momento de reconocerlo, hemos logrado comprender que aunque esta patología pueda presentarse en diferentes casos, existe un grupo de mujeres que puedan padecerla, ¿correcto? Puedo dar un ejemplo, que es gestantes mayores de 35 años, con antecedentes de embarazos culminados en cesárea. Por otro lado, es de suma importancia reconocer sus principales complicaciones, tanto maternas como fetales, ¿correcta? Tanto maternas tenemos como la coagulación intravascular diseminada, shock hemorrágico, ruptura uterina, falla renal, necrosis isquémica de órganos distales, mientras que complicaciones fetales tenemos asfixia fetal por hipoxia, restricción del crecimiento intrauterino, anomalías del sistema nervioso central. Y de igual manera podemos concluir que nosotros como futuras obstetras tenemos que saber de los diferentes síntomas que tenga nuestra paciente, para de esta manera poder evitar alguna complicación que afecte ya sea a la gestante o al feto. Nuestro compromiso va a ser que cada avance que exista con respecto a este tema, vamos a estar actualizadas. Vamos a empaparnos de diferentes conocimientos, tener un buen diagnóstico para nuestra paciente. Bueno, acabamos de culminar con nuestro proyecto de investigación de artículos internacionales y nacionales. Nosotros como grupo hemos recomendado lo siguiente. Como primer punto tenemos que nuestras pacientes embarazadas tienen que saber acerca de los signos de alarmas durante la gestación. Como segundo punto, hemos puesto que tenemos que seguir con los estudios relacionados a los factores de riesgos asociados a la placenta previa en la población peruana. Y como tercer punto, hemos puesto fortalecer las competencias de nuestros trabajadores de salud para la identificación temprana de la placenta previa. Bueno, en esta última parte nosotros hemos puesto la bibliografía. Muchas gracias por la atención.